¿Alguna vez te has preguntado si el Espíritu Santo está verdaderamente en ti? A veces, la presencia del Espíritu Santo se revela de formas discretas pero poderosas. En este video, te mostraremos las 10 señales claras que indican que el Espíritu Santo está haciendo su obra en tu vida. Desde transformaciones en tu carácter hasta una mayor sensibilidad a la voz de Dios, estas señales son prueba de su poder transformador en ti. Prepárate para aprender a reconocer la presencia del Espíritu Santo y descubrir cómo puede impactar tu vida diaria con Cristo. Te invitamos a que nos apoyes compartiendo tus comentarios y suscribiéndote a nuestro canal. Tu colaboración es vital para que sigamos difundiendo el mensaje del amor de Dios y las maravillas que Él desea manifestar en la vida de sus hijos. Que Dios te bendiga abundantemente, llenándote de la certeza de su Espíritu Santo en ti. Queridos hermanos y hermanas, la primera señal se manifiesta cuando sientes un deseo intenso de conocer más de la palabra de Dios. Esto es una clara indicación de que el Espíritu Santo está actuando en ti. Este profundo anhelo por acercarte a Dios y a su verdad es una señal poderosa de su presencia. El Espíritu Santo juega un papel clave en guiar a los creyentes hacia una comprensión más profunda de las Escrituras. En Juan 16, versículo 13, nos dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Este versículo resalta cómo el Espíritu Santo nos conduce hacia la verdad de Dios, despertando en nosotros una sed insaciable de estudiar y meditar en su palabra. Cuando sientes esta hambre espiritual, no es un interés temporal, sino un impulso constante que te lleva a profundizar más en las Escrituras, encontrando en ellas una fuente inagotable de sabiduría, consuelo y guía. Así como tu cuerpo necesita alimento y agua a diario, tu espíritu también requiere nutrirse con la palabra de Dios. Es posible que te sorprendas pensando en versículos y pasajes que han tocado tu corazón, reflexionando sobre su significado y cómo aplicarlos a tu vida. Este tipo de meditación continua es una señal de que el Espíritu Santo está obrando en tu mente y corazón, ayudándote a interiorizar la palabra de Dios y hacerla parte de tu vida cotidiana. Además, este deseo te impulsa a buscar respuestas y comprensión más allá de una lectura superficial. Esa búsqueda constante es inspirada por el Espíritu Santo, quien enciende en ti la pasión por descubrir la verdad divina y acercarte más a Dios a través de su santa palabra. El resultado de esta sed intensa es una transformación interior. La palabra de Dios, viva y eficaz, comienza a moldear tus pensamientos, actitudes y acciones. En Hebreos 4:12 se nos recuerda: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Este poder transformador, combinado con la obra del Espíritu Santo, te cambia desde adentro, alineando cada aspecto de tu vida con la voluntad de Dios. Este deseo también fortalece tu relación con Dios. Mientras más profundizas en su palabra, más conoces su carácter, su amor y sus promesas. Te sientes más conectado a Él, lo cual se refleja en tu vida de oración, en tu adoración y en la manera en que te relacionas con los demás. La palabra de Dios se convierte en un refugio en tiempos difíciles, una fuente de sabiduría en momentos de duda y una esperanza en tiempos de desánimo. Finalmente, esta hambre y sed de la palabra de Dios te capacita para servir a otros. Lo que aprendes no solo edifica tu vida, sino que también te permite compartir y fortalecer a quienes te rodean. Puedes ofrecer consejos, enseñar y testificar de manera más efectiva, porque tu conocimiento de las Escrituras es profundo y auténtico, ayudando a otros en su camino hacia Dios. La segunda señal de que el Espíritu de Dios está actuando en tu interior es una fuerte convicción sobre el pecado. No se trata solo de un sentimiento de culpa o remordimiento, sino de una obra profunda del Espíritu que te lleva a reconocer el pecado, arrepentirte y vivir en santidad, conforme a la voluntad de Dios. La convicción del Espíritu Santo es fundamental para nuestra vida cristiana. Jesús afirmó en Juan 16:8, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Estas palabras resaltan el papel del Espíritu Santo al revelarnos la verdad sobre nuestro pecado y la necesidad de justicia y juicio. Sentir esta convicción es una prueba clara de que el Espíritu Santo está trabajando en nuestras vidas. La convicción del Espíritu comienza con un despertar ante la realidad del pecado en nuestra vida. Puede ser una actitud, una conducta o incluso un pensamiento que no se alinea con la voluntad de Dios. Esta revelación no busca condenarnos, sino guiarnos hacia el arrepentimiento y la transformación.
En estos momentos, el Espíritu nos muestra cómo nuestras acciones afectan nuestra relación con el Creador y con los demás. Una vez que el Espíritu Santo nos revela nuestro pecado, nos impulsa al arrepentimiento. Este no es simplemente un sentimiento de culpa, sino un cambio genuino de corazón y de rumbo. Arrepentirse implica apartarse del pecado y volvernos a Dios con un corazón humilde y sincero. En un Juan 1:9 se nos asegura, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. La convicción que nos otorga el Espíritu nos lleva a buscar este perdón y a recibir la gracia divina que nos restaura. El Espíritu Santo no solo nos convence del pecado, sino que también nos da la fortaleza para superarlo. Con su poder, podemos resistir las tentaciones y vivir en obediencia a Dios. En Romanos 8:13 se nos dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Esta promesa nos recuerda que, aunque la lucha contra el pecado es real, el poder del Espíritu Santo dentro de nosotros es aún mayor, capacitándonos para llevar una vida alineada con la voluntad de Dios. La convicción del Espíritu Santo también nos otorga una mayor sensibilidad espiritual, un aspecto clave en nuestro crecimiento como creyentes. Esta sensibilidad nos hace más conscientes de las áreas de nuestra vida que necesitan ser transformadas y más receptivos a la dirección de Dios. El Espíritu actúa como un espejo que refleja las imperfecciones en nuestro carácter y comportamiento, motivándonos a alinearnos mejor con la voluntad divina. Al desarrollar esta sensibilidad espiritual, nos volvemos más atentos a la voz de Dios. Empezamos a reconocer cómo pequeñas actitudes o acciones que antes pasaban desapercibidas son reveladas como áreas que necesitan cambio. Esta conciencia no busca condenarnos, sino guiarnos hacia una vida de mayor integridad y santidad. Podríamos, por ejemplo, darnos cuenta de la necesidad de ser más pacientes, compasivos o sinceros en nuestras relaciones cotidianas. El Espíritu Santo nos señala estas áreas con amor, invitándonos a rendirnos a su obra transformadora. En resumen, una de las señales más evidentes de que el Espíritu Santo habita en ti es la convicción sobre el pecado. Esta convicción nos lleva a reconocer nuestra necesidad de arrepentimiento, a buscar el perdón de Dios y a vivir una vida de santidad y obediencia. El Espíritu Santo nos otorga la fuerza para vencer el pecado y nos guía por el camino de la justicia. Deja que el Espíritu siga obrando en ti, convenciéndote, transformándote y guiándote hacia una vida que honre y glorifique a Dios. Número 3, queridos hermanos. Una de las manifestaciones más poderosas y transformadoras de que el Espíritu Santo está obrando en nuestras vidas es cuando experimentamos un amor desbordante hacia los demás, incluso hacia aquellos que pueden ser difíciles de amar. Este amor no es una emoción pasajera o superficial, sino un amor divino, incondicional y sacrificial que solo puede brotar del Espíritu Santo habitando en nosotros. El amor es la esencia del carácter de Dios, y por lo tanto, es una manifestación central del Espíritu Santo en nuestra vida. En Gálatas, capítulo 5, versículos 22 al 23, el apóstol Pablo enumera el amor como el primer fruto del Espíritu en nuestras vidas. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Este amor es una prueba clara de que el Espíritu Santo está vivo y actuando en nosotros, transformando nuestro corazón y la manera en que nos relacionamos con los demás. No es un amor natural o humano, sino uno sobrenatural que proviene directamente de Dios. Es un amor que perdona, que soporta, que da sin esperar nada a cambio. Este tipo de amor no se puede manifestar plenamente sin la presencia del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo llena nuestras vidas, empezamos a ver a los demás con los ojos de Dios. Este cambio de perspectiva nos permite amar de una manera que sería imposible con nuestras propias fuerzas. Sentimos compasión por los que sufren, paciencia con quienes nos irritan y perdón hacia aquellos que nos han herido. El amor del Espíritu Santo nos capacita para superar nuestras limitaciones humanas y extender la gracia y misericordia a los demás. La Biblia nos presenta un ejemplo perfecto de este amor transformador en la parábola del buen samaritano en Lucas, capítulo 10, versículos 25 al 37. Jesús relata la historia de un hombre que, a pesar de ser de una etnia despreciada por los judíos, mostró un amor increíble al socorrer a un herido que otros habían ignorado. Este amor,
que rompe barreras culturales y personales, es una señal clara de la obra del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo habita en nosotros, nos impulsa a actuar con esa misma compasión y sacrificio, amando a nuestro prójimo sin importar las diferencias. Asimismo, este amor se extiende incluso a aquellos que son difíciles de amar. Jesús nos enseñó en Mateo, capítulo 5, versículo 44, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Este mandamiento solo puede ser cumplido mediante el poder del Espíritu Santo, que nos da la capacidad de amar a nuestros enemigos y orar por quienes nos han perjudicado. Este amor no es pasivo, sino que se refleja de manera activa y visible en nuestras acciones cotidianas. Se manifiesta en nuestra disposición para servir, en los sacrificios personales por el bienestar de los demás y en nuestra búsqueda de justicia y verdad. El amor del Espíritu Santo nos impulsa a ser agentes de cambio en nuestro entorno, extendiendo el reino de Dios a través de actos de bondad y compasión. Otro signo de este amor divino es la capacidad de perdonar. El Espíritu Santo nos enseña a perdonar a quienes nos han herido, liberándonos del rencor y la amargura. En esos momentos en que nuestra naturaleza humana anhela aferrarse al resentimiento, el Espíritu Santo nos insta a perdonar, tal como Cristo nos perdonó. A través del poder del Espíritu Santo, encontramos la fuerza para soltar el dolor y ofrecer el perdón, no porque la otra persona lo merezca, sino porque Dios nos ha mostrado su gracia y misericordia inmerecidas. El amor del Espíritu Santo también se manifiesta en nuestra habilidad para amar sin esperar nada a cambio. Este amor altruista y desinteresado es una clara señal de la obra del Espíritu en nosotros. Nos inspira a dar generosamente, a servir sin necesidad de reconocimiento y a amar sin condiciones. Es un amor que antepone el bienestar de los demás al propio, reflejando el sacrificio de Cristo en la cruz. Número 4. Una de las transformaciones más evidentes que puedes notar en tu interior, como una clara señal de que el Espíritu Santo está actuando dentro de ti, es una nueva valentía para compartir tu fe. Esta valentía no se trata solo de ser seguro de ti mismo o extrovertido. Es un coraje sobrenatural que nace del poder del Espíritu Santo en tu vida. En Hechos 1:8, Jesús les hizo una promesa a sus discípulos, pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Esta promesa nos enseña que el Espíritu Santo nos llena de la fuerza y valentía necesarias para testificar de Cristo en cualquier circunstancia. Este coraje se muestra de varias formas. Primero, te impulsa a hablar de tu fe de manera natural y apasionada en situaciones donde antes podrías haber sentido miedo o incomodidad. Te darás cuenta de que empiezas a compartir el Evangelio con amigos, familiares o incluso desconocidos con una facilidad que antes no tenías. No se trata solo de una valentía externa, sino de una convicción interna tan fuerte que no puedes evitar hablar de lo que Dios ha hecho en tu vida. Además, esta valentía también se nota cuando enfrentamos oposición o persecución. El Espíritu Santo nos da el valor para mantenernos firmes en nuestra fe, incluso frente a críticas, rechazos o situaciones difíciles. En Hechos 4, 29-31, los apóstoles oraron: ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. La respuesta de Dios fue llenarlos nuevamente del Espíritu Santo, y ellos continuaron predicando con audacia. Este pasaje nos muestra cómo el Espíritu Santo refuerza a los creyentes para avanzar con coraje, sin importar los obstáculos. Pero esta valentía no se limita a las palabras, también se refleja en nuestras acciones. Nos mueve a vivir de una manera que respalde nuestro testimonio, demostrando el amor y poder de Dios a través de actos de bondad, justicia y servicio. La valentía que el Espíritu Santo nos otorga nos impulsa a asumir riesgos por el reino, a iniciar proyectos que marquen la diferencia en nuestra comunidad y a defender la verdad y la justicia, incluso cuando hacerlo no es popular. Esta transformación interior influye profundamente en nuestra vida diaria. Empezamos a ver cada encuentro y cada oportunidad como un momento para compartir el amor de Cristo. La valentía nos ayuda a vencer el miedo al rechazo y al ridículo, sabiendo que el mensaje que llevamos es vital y que el Espíritu Santo está con nosotros, guiándonos y dándonos las palabras adecuadas en cada situación.
Un ejemplo claro de esta valentía es el apóstol Pedro. Antes de recibir el Espíritu Santo, Pedro negó a Jesús 3 veces por miedo. Sin embargo, después de ser lleno del Espíritu Santo en Pentecostés, Pedro se levantó con valor y predicó a una gran multitud, lo que resultó en la conversión de miles de personas en un solo día. Este cambio radical, de miedo a coraje, es una prueba del poder del Espíritu Santo en acción. El Espíritu Santo también te da la valentía para vivir una vida de integridad, en coherencia con tu fe. No solo te inspira a hablar de Jesús, sino que te impulsa a vivir de manera que tu vida refleje sus enseñanzas, siendo honesto, compasivo, justo y amoroso en todas tus relaciones. La valentía que proviene del Espíritu Santo te capacita para ser un testimonio viviente del Evangelio, mostrando con tus acciones el amor y la verdad de Dios. Número 5, mis queridos hermanos y hermanas, es experimentar una paz que supera todo entendimiento, tal como Jesús les prometió a sus discípulos en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 27. La paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Esta paz celestial es una señal inconfundible de la presencia del Espíritu Santo en la vida de un creyente. No es solo la falta de conflictos o preocupaciones, sino una calma profunda y duradera que perdura aún en medio de las dificultades y aflicciones. Es una paz que no puede ser explicada por las circunstancias exteriores, sino que proviene del trabajo interior del Espíritu Santo. En Filipenses, capítulo 4, versículo 7, se describe maravillosamente, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Esta paz que nos ofrece el Espíritu Santo se manifiesta en diferentes áreas de nuestra vida. Primero, nos concede una serenidad que nos permite afrontar los momentos difíciles con confianza y esperanza. En lugar de ser controlados por la ansiedad y el miedo, sentimos una tranquilidad que nos sostiene y fortalece. Esta paz funciona como un ancla en medio de las tempestades, manteniéndonos firmes y seguros en la promesa de que Dios tiene todo bajo control. Un ejemplo bíblico de esta paz transformadora se ve en la vida del apóstol Pablo. Pablo enfrentó persecuciones, encarcelamientos y hasta amenazas de muerte en varias ocasiones. Sin embargo, en todas esas circunstancias mantuvo una paz inquebrantable. En Filipenses, capítulo 4, versículos 11 al 13, Pablo declara: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa paz no dependía de sus circunstancias, sino de la presencia del Espíritu Santo en su vida, otorgándole una paz sólida y firme. Esta paz también nos capacita para vivir en armonía con los demás. Nos da la habilidad de perdonar a quienes nos han lastimado, de buscar la reconciliación y de promover la paz en nuestras relaciones. En Efesios, capítulo 4, versículo 3, se nos exhorta a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Cuando el Espíritu Santo habita en nosotros, nos impulsa a ser pacificadores, transformándonos en personas que buscan la paz y la unidad en todas nuestras interacciones. Además, la paz del Espíritu Santo transforma profundamente nuestra visión de la vida y nuestras prioridades. En lugar de centrarnos en problemas temporales como las preocupaciones financieras, los conflictos personales o las inseguridades laborales, encontramos un descanso profundo en las promesas eternas de Dios. Esta paz nos permite confiar en que Dios proveerá para nuestras necesidades y que su plan es bueno, incluso cuando no comprendemos las circunstancias. En Mateo, capítulo 6, versículos 25 al 34, Jesús nos anima a no preocuparnos por nuestras necesidades diarias, sino a buscar primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás nos será añadido como consecuencia. Finalmente, la paz del Espíritu Santo nos equipa para afrontar la incertidumbre y el futuro con confianza. En un mundo lleno de cambios y desafíos, esta paz nos permite mantenernos firmes en nuestra fe y seguros en la soberanía de Dios. Nos brinda la certeza de que, sin importar lo que ocurra, estamos en las manos amorosas de nuestro Padre Celestial. Número 6. Queridos hermanos y hermanas,
cuando el Espíritu Santo habita en ti, despierta un deseo inagotable de alabar a Dios con todo tu ser, corazón, alma y mente. Número 5, mis queridos hermanos y hermanas, es experimentar una paz que supera todo entendimiento, tal como Jesús les prometió a sus discípulos en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 27. La paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Esta paz celestial es una señal inconfundible de la presencia del Espíritu Santo en la vida de un creyente. No es solo la falta de conflictos o preocupaciones, sino una calma profunda y duradera que perdura aún en medio de las dificultades y aflicciones. Es una paz que no puede ser explicada por las circunstancias exteriores, sino que proviene del trabajo interior del Espíritu Santo. En Filipenses, capítulo 4, versículo 7, se describe maravillosamente, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Esta paz que nos ofrece el Espíritu Santo se manifiesta en diferentes áreas de nuestra vida. Primero, nos concede una serenidad que nos permite afrontar los momentos difíciles con confianza y esperanza. En lugar de ser controlados por la ansiedad y el miedo, sentimos una tranquilidad que nos sostiene y fortalece. Esta paz funciona como un ancla en medio de las tempestades, manteniéndonos firmes y seguros en la promesa de que Dios tiene todo bajo control. Un ejemplo bíblico de esta paz transformadora se ve en la vida del apóstol Pablo. Pablo enfrentó persecuciones, encarcelamientos y hasta amenazas de muerte en varias ocasiones. Sin embargo, en todas esas circunstancias mantuvo una paz inquebrantable. En Filipenses, capítulo 4, versículos 11 al 13, Pablo declara: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa paz no dependía de sus circunstancias, sino de la presencia del Espíritu Santo en su vida, otorgándole una paz sólida y firme. Esta paz también nos capacita para vivir en armonía con los demás. Nos da la habilidad de perdonar a quienes nos han lastimado, de buscar la reconciliación y de promover la paz en nuestras relaciones. En Efesios, capítulo 4, versículo 3, se nos exhorta a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Cuando el Espíritu Santo habita en nosotros, nos impulsa a ser pacificadores, transformándonos en personas que buscan la paz y la unidad en todas nuestras interacciones. Además, la paz del Espíritu Santo transforma profundamente nuestra visión de la vida y nuestras prioridades. En lugar de centrarnos en problemas temporales como las preocupaciones financieras, los conflictos personales o las inseguridades laborales, encontramos un descanso profundo en las promesas eternas de Dios. Esta paz nos permite confiar en que Dios proveerá para nuestras necesidades y que su plan es bueno, incluso cuando no comprendemos las circunstancias. En Mateo, capítulo 6, versículos 25 al 34, Jesús nos anima a no preocuparnos por nuestras necesidades diarias, sino a buscar primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás nos será añadido como consecuencia. Finalmente, la paz del Espíritu Santo nos equipa para afrontar la incertidumbre y el futuro con confianza. En un mundo lleno de cambios y desafíos, esta paz nos permite mantenernos firmes en nuestra fe y seguros en la soberanía de Dios. Nos brinda la certeza de que, sin importar lo que ocurra, estamos en las manos amorosas de nuestro Padre Celestial. Número 6. Queridos hermanos y hermanas, cuando el Espíritu Santo habita en ti, despierta un deseo inagotable de alabar a Dios con todo tu ser, corazón, alma y mente. La obra del Espíritu Santo se refleja en ti a través de un amor incondicional y una compasión inmensa por las almas perdidas. Tal como Jesús lo mostró al llorar por Jerusalén, en Lucas capítulo 19, versículo 41, cuando dijo: si también tú conocieras, a lo menos en este día, lo que es para tu paz, pero ahora está encubierto a tus ojos. Esa compasión y lágrimas que Cristo derramó por los perdidos es la misma que el Espíritu Santo deposita en nuestro interior, llenándonos de un ardiente deseo de ver a otros reconciliados con Dios. Comienzas a ver a las personas a través de los ojos de Dios, y en lugar de juzgar o criticar, sientes una profunda empatía por su situación y un deseo sincero de compartir con ellas el amor de Cristo.
Este amor transformador te impulsa a salir de tu zona de confort, buscando siempre oportunidades para compartir el Evangelio. Ya no puedes ser indiferente ante el hecho de que muchas personas viven sin la esperanza y la salvación que solo Cristo puede ofrecer. Esta carga también se manifiesta en tu vida de oración. Empiezas a interceder fervientemente por aquellos que no conocen a Jesús, pidiendo a Dios que abra sus corazones y sus mentes al mensaje del Evangelio. En Romanos 10, versículo 1, se dice: hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Este tipo de oración intercesora es una clara muestra de la obra del Espíritu Santo, quien nos mueve a clamar por la salvación de otros con una pasión y una persistencia que solo Él puede inspirar. Además, esta carga te lleva a actuar con valentía. El Espíritu Santo te da el coraje necesario para compartir tu fe, incluso en momentos difíciles o incómodos. Te capacita para responder con sabiduría y amor a las dudas y preguntas de quienes te rodean, siempre dispuesto a explicar la esperanza que tienes en ti, tal como dice 1 Pedro 3:15. Esa valentía no proviene de ti, sino del Espíritu Santo que te llena y te guía. Un ejemplo claro en la Biblia es el apóstol Pablo, quien expresó su profundo deseo de ver a sus compatriotas judíos salvados y entregados a Dios. En Romanos capítulo 9, versículos 2 al 3, Pablo dice que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser maldito, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Esa disposición a sacrificarlo todo por la salvación de otros es una poderosa muestra de que el Espíritu Santo está obrando en tu vida. Puede que sientas la necesidad de participar en actos de servicio y evangelización, en ministerios de alcance, misiones locales o internacionales, o simplemente siendo un testimonio vivo de la gracia de Dios en tu entorno. Esta carga no solo transforma tu vida, sino que también toca profundamente a aquellos que te rodean. Tus palabras y acciones, guiadas por el Espíritu Santo, pueden ser la herramienta que Dios utiliza para tocar corazones y llevar a otros hacia Cristo. La novena señal de que el Espíritu Santo está trabajando en tu interior es que experimentarás un poder sobrenatural para resistir la tentación. En el pasado, quizás te sentiste débil y sin fuerzas al enfrentar las tentaciones del pecado, pero con el Espíritu Santo recibes una fortaleza que va más allá de tus capacidades humanas, permitiéndote vivir en santidad y obedecer a Dios. Este poder sobrenatural es una clara evidencia de que el Espíritu Santo está obrando dentro de ti. En Gálatas capítulo 5, versículo 16, Pablo nos exhorta: digo, pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Esta instrucción subraya la verdad de que, viviendo bajo la dirección del Espíritu Santo, adquirimos la capacidad de resistir las inclinaciones pecaminosas y vivir conforme a la voluntad de Dios. La tentación es una realidad constante en la vida de todos los creyentes. Sin embargo, la presencia del Espíritu Santo transforma nuestra manera de enfrentar estos desafíos. Antes de conocer a Cristo, quizá caímos fácilmente en la tentación, sintiéndonos incapaces de resistir las fuerzas del mal. Pero con el Espíritu Santo habitando en nosotros, nos otorga una fuerza divina que nos permite decir no al pecado y sí a la justicia. Este poder sobrehumano es el Espíritu Santo actuando a través de ti. Así que si te das cuenta de que estás diciendo no a las tentaciones que se cruzan en tu camino, alégrate. Es una señal de que el Espíritu Santo se manifiesta en varios aspectos. Primero, nos brinda la capacidad de discernir y evitar situaciones que puedan llevarnos a la tentación. El Espíritu Santo nos alerta y nos guía para tomar decisiones sabias que nos mantengan alejados del pecado. En 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, Pablo asegura: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Esta promesa nos recuerda que siempre contamos con una salida proporcionada por Dios, y el Espíritu Santo nos guía hacia ella. Además, el Espíritu Santo fortalece nuestra voluntad y nos llena de un profundo deseo de agradar a Dios. Este cambio interior nos impulsa a buscar la santidad y vivir conforme a los mandamientos de Dios. La transformación que el Espíritu Santo realiza en nosotros no es superficial, afecta profundamente nuestros deseos, pensamientos y acciones. En Romanos capítulo 8, versículo 13, se nos dice:
porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Esta escritura destaca el poder del Espíritu Santo para ayudarnos a vencer las tentaciones y vivir una vida justa. El poder sobrenatural del Espíritu Santo nos fortalece y nos da el coraje para resistir. Este acto de dependencia y oración es una señal clara de que el Espíritu Santo está trabajando en nosotros, capacitándonos para superar las pruebas que enfrentemos. Queridos amigos, una de las señales más evidentes de que el Espíritu Santo está actuando activamente en tu vida es la presencia creciente del fruto espiritual. El apóstol Pablo describe este fruto en Gálatas capítulo 5, versículos 22 al 23, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Estos atributos no son simples cualidades agradables, sino pruebas poderosas y transformadoras de la obra del Espíritu Santo en ti. El fruto del Espíritu no es algo que podamos producir por nosotros mismos. Es una obra divina que se manifiesta en la medida en que nos sometemos a la guía del Espíritu Santo. Cuando permitimos que el Espíritu Santo tome el control de nuestras vidas, comenzamos a ver estos frutos desarrollarse y florecer en nuestras acciones, actitudes y relaciones. Cada uno de estos frutos refleja un rasgo del carácter de Cristo, y su presencia en nuestra vida es una señal indudable de que estamos siendo transformados por el Espíritu. El primer fruto mencionado es el amor, pero no es un amor cualquiera, sino uno incondicional y sacrificado que refleja el amor divino hacia nosotros. Este tipo de amor nos da la capacidad de amar a los demás sin importar las situaciones, incluso a quienes nos han lastimado. Es un amor que busca el bienestar de los otros antes que el propio, y es una muestra evidente de que el Espíritu Santo está actuando en nuestra vida. El segundo fruto es el gozo, una alegría profunda que no depende de lo externo, sino que nace de nuestra relación con Dios. Esta alegría nos mantiene firmes en las pruebas y nos da fuerzas para avanzar. La paz, que procede del Espíritu Santo, es una calma que sobrepasa todo entendimiento. Es una paz que protege nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús, aún en medio de las dificultades. Esta paz refleja la confianza que depositamos en Dios y su control sobre todo. La paciencia es otro fruto que se manifiesta en nuestra capacidad de enfrentar adversidades con serenidad y sin quejas. La benignidad y la bondad son actitudes que se muestran en nuestro trato hacia los demás. La benignidad es una disposición amable y generosa, mientras que la bondad se refleja en acciones concretas de amor y servicio. La fe o fidelidad es una lealtad firme hacia Dios. Es una confianza inquebrantable en su carácter y sus promesas, lo que nos permite vivir con integridad y perseverancia en nuestra fe. La mansedumbre es una actitud de humildad y aceptación de la voluntad de Dios, respondiendo con suavidad incluso cuando somos tratados injustamente. Es una señal clara de que el Espíritu Santo está moldeando nuestro carácter para reflejar la mansedumbre de Cristo. La templanza o autocontrol es la capacidad de dominar nuestros deseos y acciones, viviendo de manera disciplinada y en sintonía con la voluntad de Dios. Este fruto nos otorga la fuerza para resistir tentaciones y vivir de manera que honre a Dios. La manifestación de estos frutos en nuestra vida es una señal palpable de que el Espíritu Santo está obrando en nosotros. Nos demuestra que estamos siendo transformados a la imagen de Cristo, creciendo en santidad y madurez espiritual. Esta transformación no solo afecta nuestra vida personal, sino que también impacta a quienes nos rodean, al ver en nosotros el reflejo del carácter de Cristo. Y con esto, llegamos al final de este video. Queridos hermanos y hermanas, hemos recorrido algunas señales claras de que el Espíritu Santo está trabajando en tu vida, desde el valor para compartir tu fe, pasando por una paz que no se puede explicar, hasta la creciente manifestación de frutos como el amor y la paciencia. Estas evidencias son un testimonio poderoso de la obra divina en ti, guiándote y fortaleciendo tu camino con Cristo. Si este contenido ha sido de bendición para ti y te ha ayudado a comprender mejor la obra del Espíritu Santo en tu vida, te invitamos a suscribirte a nuestro canal, comentar y compartir este video con tus seres queridos. Tu apoyo es fundamental para que sigamos llevando el mensaje de Dios a más personas. Que Dios te bendiga grandemente y que el Espíritu Santo continúe guiando cada paso de tu camino. Nos vemos en el próximo video.